españoles, profesor. Muy bien. Sí, la edad de oro en el siglo de oro, o el siglo de oro español, ¿no? Muy bien. Correcto. La edad de oro de la época de Lazarillo del gran periodo literario comprendida entre los siglos XVI y XVII. Muy bien, correcto. Qué buena memoria tienen ustedes, muchachos. Envidiable. Muy bien. Cuando uno es joven todavía la memoria nos fluye, pero ya a medida que los años van pasando, si no pregunten a papá, mamá, a vuestros suegros, suegras, la memoria se nos escabulle y nos olvidamos de dónde ponemos la llave, ¿sí? Muy bien, platicamos entonces la clase pasada de lo que era el siglo de oro español, muy bien, ya lo ilustraron vuestros compañeros, y platicamos del Lazarillo de Tormes, ¿no? Lázaro, que era un tipo astuto, vivaracho, ladronzuelo que luchaba todos los días. ¿Qué es lo que iba a comer ese día? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra sesión. Voy a presentar. ¿Se observa mi pantalla, por favor, chicos? Sí, profe, sí. ¿Se observa mi pantalla? Profesor. Muy bien. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Gracias. se observa. Muy bien. Entonces vamos a seguir en el siglo de oro español, un poco recordarles o recordando que cuando hablamos del siglo de oro español, ya vuestra compañera nos ha ilustrado que se desarrolla en el siglo XVI, siglo XVII, la época del Renacimiento y la época del Barroco. Se van a desarrollar géneros literarios como la poesía, pues el género lírico, se van a desarrollar la narrativa y el teatro, el género dramático. Entonces, ya la clase pasada hemos platicado un poco de lo que era la narrativa, ¿no? Habíamos indicado que dentro de la narrativa vamos a encontrar 3 tipos de novela, ¿ya? No se olviden eso, 3 tipos de novela. La novela picaresca, cuyo autor es el Lazarillo, bueno, cuya obra seguramente la más importante es el Lazarillo de Tormes. Luego tenemos la novela picaresca, cuyo, ¿qué dije? A ver, nuevamente, ¿ya? El Lazarillo de Tormes pertenece a la novela picaresca. Luego viene la novela caballeresca que vamos a hacer el día de hoy, que corresponde al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y también tenemos la novela pastoril, que ya no lo vamos a tocar por temas de tiempo, cuya obra más representativa es la obra égloga de Garcilaso de la Vega. Entonces, hoy ya vamos a platicar de la novela caballeresca, reitero, cuya obra máxima de esta obra es el Quijote de la Mancha, ¿no? Seguramente que todos ustedes alguna vez en nuestra vida escolar lo hemos escuchado, nos han hecho leer quizás algunos fragmentos, etcétera. Muy bien, entonces vamos con nuestra diapositiva. Bien, vamos acá. Hay una frase muy conocida de este autor que dice: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Pregunto ahí, ¿qué ves en la imagen? A ver, ¿qué ven en esta imagen, queridos alumnos? A ver. Yo veo una cabeza o un caballo, un elefante también creo. Profesor, primero se ve el rostro de un hombre, después se ve a Don Quijote de la Mancha y Veo un caballo, profesor, y tipo personas, molinos también. personas que están en el caballo. Tipos Bien. molinos y Se ven También un tipo lanzas. caballo. no es un caballo, es un burro. Ajá. Muy bien, es un jumento, ¿no? Es un jumento. Recuerden que sinónimo de burro, asno, pollino, jumento. Es un jumentito. Acá vemos montado, este señor es, bueno, el más grandolún. Sí, Es el sí, Quijote. profesor, esa imagen creo que es de Don Quijote. Ajá. Se ve varios rostros. Sí, muy bien, se ven varios rostros. Acá está el Quijote y acá está el Sancho, su socio, su causa, su Profesor, yo choche. no veo nada en la pantalla, solamente les veo a ustedes, pero ahí en la imagen no veo. Wow, y ahora Para pensando abajo que yo para soy... que pueda.
Profesor, ¿Estás bien? profesor, Hola, buenas hijita, tardes. dime. Veo también rostros ahí de muchos personajes. Muy bien, No correcto. sé, veo ahí rostros distorsionados que dan un poco de Así terror. es. Así es, cierto, cierto. Muy bien, algunos de ustedes, chicos, a ver, el tema es la siguiente. Si por A por B no pueden ver lo que estoy presentando en la pantalla, les voy a pedir que salgan un rato de clase y luego ingresen. Pues otras veces como que se congela nuestro celular y no observamos. Esa es mi sugerencia, por Profesor, favor. Hola, dime, profesor, te escucho. disculpe, yo incluso, bueno, soy la alumna Raquel Tonama Saavedra. Profesor, lo que pasa es que yo tengo lentes intraoculares, me han operado la vista, no veo tanto, pero le sugiero a todos mis compañeros que lo metan Zoom. Ajá, pues ¿No? claro, un poco lo acerca, ¿no? Con el Zoom. Muy bien, Sí, así muy bien, puedo gracias, mirar. hija. Muy bien, gracias por la recomendación. Muy bien, acá Gracias vemos, a entonces ya me han usted. descrito que vemos en la imagen, básicamente vemos un burrito que va cargando dos personas, y vemos acá, si lo vemos, un rostro de un vetusto anciano, y atrás, como decía vuestra compañera, atrás se ve los molinos del viento, ¿no? Bien, No luego son, dice, profesor, no describe, son solo un rostro, sino son varios. sí, son varios rostros, sí, así es. Y si vemos por acá, Se también hay ve un rostros. burro, se ve también alguien que está montado al burro y un rostro. Y se Muy ve, bien, parece también gracias. una mujer femenina. Se nota ver Correcto, como muy bien. lanzas. Ya. Ajá, lleva su lanza, ¿no? Lleva una lanza. Muy bien. Ahora les pregunto a ustedes, chicos, ¿pueden describir a Don Hay un caballo Quijote? ahí. ¿Cómo es Don Sí, ¿no? Quijote? ¿Tienen idea cómo es Don Quijote? Con bigote, tiene su Finalmente el barbita. gordo. Ya, es un hombre que tiene barba. Muy bien, Era correcto. Que gordo. ¿Era gordo o era delgado? A Sí. ver, de acuerdo a sus conocimientos delgado, previos, claro, era delgado. delgado. Ajá, Delgado y al, con poco cabello. ajá, medio calvo, ¿no? Ya, claro, porque tenía más o menos 60 años, correcto. Muy bien. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, a propósito de esta frase, que dice, porque es una frase de Cervantes, dice que el que lee mucho y el que anda mucho, ve mucho, ¿Saben? sabe mucho. Es decir, el que lee, sabe mucho. Y el que anda, ve mucho. ¿Está claro? Es decir, nosotros, queridos alumnos, vamos, en base a nuestra lectura, vamos a saber mucho. Solo con lectura. No hay otra forma más de adquirir información y conocimiento, solo con lectura. Entonces, siempre las sugerencias de leer, ¿no? Cualquier texto que tengamos en casa, un momento libre, siempre es bueno ir culturizándonos cada día más. Obviamente también el que cuando dice el que anda mucho, el que viaja mucho, imagínense, ve mucho, ¿no? Una forma de conocer otras culturas es viajando. Y al viajar vamos a ver cosas que nunca hemos visto, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora sí con el desarrollo de nuestro tema. Hablamos de la novela barroca, ¿no? Hemos visto la clase pasada de la novela renacentista con el Lazarillo de Tormes. En este caso, la obra El Quijote de la Mancha ya pertenece a la novela barroca. Es la narrativa del siglo XVII, esto hay que tener claro. Ya se inicia con Miguel de Cervantes Saavedra, cuyo autor ya saben que es El Quijote, y su novela Galatea, novela de tipo pastoril. Sin embargo, su novela de mayor reconocimiento es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que fue publicada en el año de 1605. Acá vemos el retrato de, mejor, digamos, lo del Quijote, que va con su caballo, y el Sancho que va con su burrito, ¿no? Poco definimos de lo que es la novela de caballería. Como definición, es un género literario escrito en prosa. Ya saben cómo es prosa, narrado de cabo a rabo, como dice todo el texto, ¿no? No es como poesía. Muy popular en el Renacimiento, en el que se cuentan historias de aventuras de caballeros andantes imaginarios que dedican su vida a luchar por las causas justas.
Como otra definición podemos indicar: las historias del heroísmo caballeresco fueron un elemento importante de la literatura de la Edad Media en toda Europa. Es decir, la novela caballeresca no solamente se dio en España, sino en toda Europa, ¿sí? En España, específicamente en España, se da a finales del siglo XV. La novela de caballería cobró fuerza con la publicación de la versión revisada de la obra Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Montalvo. Esa es la primera obra que aparece en España. Es una novela de tipo de caballería, novela de caballería o novela caballeresca. Y obviamente eso es lo que va a dar impulso a otros escritores, ¿no? La obra que vemos, Amadís de Gaula. ¿Qué más podemos tener como aspecto con el contexto histórico? La invención y difusión de la imprenta a fines del siglo XV hizo posible su producción en masa. Recuerden, queridos alumnos, la imprenta todavía se inventa en la época del Renacimiento. El alemán que se llama Johannes Gutenberg. Gutenberg es el que va a inventar la imprenta, y gracias a él, a Gutenberg, es que podemos leer libros, ¿no? Imagínense qué hubiera sido de nosotros como civilización, como humanidad sin libros. Lamentablemente, quizás no hubiéramos podido ni leer nada, porque la mejor manera de leer Seríamos texto, analfabetos, profesor. claro, seríamos analfabetos, y si hubiera habido libros que hubo en la época medieval, básicamente era pues para la gente de la alta alcurnia, o sea, para los reyes, o sea, gente privilegiada, ¿no? Pero el pueblo vivía pues en la completa ignorancia. Gracias a la imprenta es lo que tenemos en vuestras casas, libros, desde Coquito, que hemos empezado seguramente desde primer grado de primaria, es gracias a la imprenta. Ahora, pregunto, ¿cuál creen que fue el primer libro que se puso en ejecución con la imprenta? ¿Qué libro creen que fue? Hay un libro que todos tenemos en casa. Estoy seguro que casi todos los tenemos en casa, salvo no lo sé. ¿Tienen idea? ¿Qué libro tenemos en casita siempre? Profesor, yo leo mucho, tengo muchos Biblia. libros. Ah, pero hay uno en A especial mí, que... a mí no me gusta leer mucho, profesor. Ah, ya. Bueno, eso. ¿Y eso? ¿Qué has tenido mala experiencia con Biblia, los libros? profesora, es todo. Dígame. Les preguntaba, ¿qué libros todos tienen en casa? ¿Qué libros tendrán en Yo su tengo casita? motivacional, profesor. Tengo mi libro de La Biblia. terapia, La tengo Biblia, profesor. terapia. Muy bien, libro de Últimamente, autoayuda. Correcto. Yo últimamente, tengo de versos y poemas, profesor. Todo lo Muy que es bien. verso. Eso seguro te regalaron alguien. Alguien especial seguro te lo regalado. No, Estoy nadie, seguro. profesor. Yo me lo he comprado solo. Ah, muy bien. Qué profesor, mal, qué como a mal. mí me gusta leer, yo compro Yo tengo muchos el libros Lesorco. con autoría. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo algo, El arte de no amargarse la vida, que es buenísimo, de Rafael Satendriu. Tenemos varios libros, pero no se mencionan Muy los bien. libros de la época antigua. El arte de no amargarse la vida, ¿no? Muy bien. Sí, Gracias, profesor, para tratar con personas difíciles. Ah, sí, sí. Otras Es veces un tema tenemos... extenso, pero buenísimo. O sea, leer mucho, por lo que yo sé, es sinónimo de cultura. A mí me gusta Claro. leer mucho, pero ¿sabe? Mi hincapié es que yo en matemáticas sí me sale humo. Ah, Matemáticas sí, sí, ¿no? sí. No, Siempre la Biblia. tenemos, de acuerdo a al... Ajá, muy bien. La Biblia. No se olviden, chicos, el libro que por primera vez se editó en una imprenta fue la Biblia. Profesora, Ese libro que se editó por primera vez en una imprenta. Yo sé que la Biblia tienen todos en casa, ¿no? se dice que Sí, era la profesor. Biblia, profesor. Sí, Sí. hay una compañerita que me habla y le escucho muy de lejos, parece debe ser la línea, le escucho así entrecortado, entrecortado. Disculpa, quizás no va a pensar que te estoy obviando, hija, pero es la línea. Algo querrás decir, mejor si me escribes por el chat, por favor. Quizás algo quieres decir, que me escribes al chat porque te siento así como entrecortado.
Entonces, recordemos, queridos chicos, por favor, no se olviden, cultura general. ¿Quién inventó la imprenta? Johannes Gutenberg. ¿Y cuál fue el primer libro que se editó en una imprenta? Es la Biblia. La Biblia, el primer libro que se llevó a una imprenta, ¿ya? Y pienso que la Biblia todos tenemos en casita. No creo que alguien me diga, profe, yo no tengo Biblia. Aunque Biblia del Mormón, pero debemos tener algo en casa. Seguimos acá. Entonces vamos a platicar ahora sí de Cervantes, ¿ya? Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, Madrid, en 1547. Luchó en el combate de Lepanto, ¿ya? En el combate de Lepanto. Quiero que me atiendan, por favor, acá esta partecita. A Cervantes se le llama el Manco de Lepanto. ¿Sí han escuchado esa denominación de Cervantes? El Manco de Lepanto. ¿Recuerdan? ¿Alguien ha leído en primaria? Porque en primaria sí se habla este tema. Miguel de Cervantes Saavedra, llamado el Manco de Lepanto. Su apelativo es el Manco de Lepanto. Algo que me suena, pero no lo recuerdo. Yo sí leí, pero no me acuerdo. Algo por ahí recuerdo, profesor. Muy bien. Entonces, ¿por qué se le llama el Manco de Lepanto? Porque Cervantes participó en la batalla de Lepanto y en esa batalla quedó tullido de la mano izquierda, ¿no? Quedó inválido de la mano izquierda y por eso se le llama el Manco de Lepanto. ¿Qué más podemos decir de Cervantes? Estuvo preso 15 años en Argel, ¿sí? Argel es digamos, lo que está al norte de Europa. En España tuvo problemas con la justicia, básicamente por problemas económicos, ¿no? Vivió casi en toda su vida en la pobreza, es lo característico de Cervantes. Él se murió sin conocer la gloria ni la fama, considerado como el mejor estremecista español, ¿no? Y fallece el 22 de abril de 1616. 22, algunos dicen 23 de abril del año de 1616. Muy bien, aquí vemos lo que les decía, ¿no? El Manco de Lepanto. Cervantes fue herido por los disparos certeros de arcabuceros turcos mientras dirigía un ataque con otros 2 infantes de marina subidos en un pequeño bote. 2 impactos le dieron en el pecho y el tercero le dejó inutilizada de por vida la mano izquierda, ¿no? Entonces, por eso se llama, no se olviden, el Manco de Lepanto. Muy bien, vamos con las obras de Cervantes. ¿Qué obras escribió Cervantes? Una de sus obras bastante conocida es la obra La Galatea. Es una novela de tipo pastoril, ¿no? Considerada la primera novela publicada de Cervantes y es una novela pastoril, ¿no? Pastores idealizados exponen sus problemas amorosos en el marco de una naturaleza idílica. Cuando hablamos de la novela pastoril, recuerden que son novelas cuyo escenario es el campo, es el amor de los campesinos, ¿no? Luego tenemos otra obra que se llama Novelas Ejemplares. En Novelas Ejemplares es un conjunto, no se olviden, de 12 novelas cortas, que fue publicado en Madrid, España, en 1603. Su denominación de ejemplares obedece el carácter didáctico y moral que incluyen en alguna medida los relatos. Da una lección, una didáctica en estas novelas. Otra obra es la obra Los trabajos de Persiles y Segismunda, ¿no? Es la última novela de Cervantes, es novela de tipo bizantina, narra un sinfín de aventuras fantásticas ocurridas, ¿no? En lugares exóticos. Cuando hablamos de lugares exóticos y lugares paradisiacos, de duendes, hadas, una naturaleza pues que va más allá de la realidad. Bien, vamos a platicar ahora sí del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es, reitero, la mejor novela caballeresca de todos los tiempos. Bueno, es el nombre completo, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero más conocido simplemente como Don Quijote o Don Quijote de la Mancha. El género, ya saben, está en género narrativo, ¿no? La especie es una novela pero caballeresca. El tema es la lucha entre lo ideal,
la lucha entre lo ideal y lo material. Chicos, siempre nosotros los seres humanos estamos en esa dicotomía, en esa lucha entre lo ideal y lo material. Es más, muchas veces algunos otros somos muy idealistas, otros somos muy pragmáticos, muy materialistas. En este caso, los personajes, bueno, entre otros más, el Quijote siempre va a simbolizar lo ideal y el Sancho que simboliza lo material, ¿ya? Lo material. Bueno, reiteramos acá los personajes. El Quijote, en este caso, que es Alonso Quijano, ¿no? O sea, el nombre del Quijote, su verdadero nombre del Quijote es Alonso Quijano. Dirán, profe, ¿quién es Alonso Quijano? Dice que Alonso Quijano era una persona más o menos de 60 años que perdió la razón por leer novelas de caballería. Ojo, estamos en literatura, no van a pensar, entonces ya no leo, profe, porque si leo me voy a perder la razón. Sí, se reitero, entonces Alonso Quijano perdió la razón, es decir, su cerebro se le secó, se convirtió en un loquito, en un orate, y salió en busca de aventuras, ¿no? Y para eso va a nominar como su escudero a Sancho Panza, que es un labrador, un campesino, y se convierte pues en su escudero, ¿no? Ahora, el caballo que tiene el Quijote se llama Rocinante, no se olviden, eso siempre es bueno tener en cuenta. Rocinante es el caballo del Quijote. Te pueden preguntar estando en examen, por ejemplo, que te pueden decir, ¿cuál es el nombre del caballo del Quijote? No se olviden, el Rocinante. La Dulcinea es otro personaje, en este caso es una mujer rústica, es una mujer campesina, de quien el Quijote queda enamorado, ¿no? Y le va a dedicar todas sus aventuras, se lo dedica a ella. Es decir, para el Quijote la Dulcinea era la mujer más encantadora del mundo. ¿Y cuál es el nombre de la Dulcinea? Ojo, eso también es importante tener en cuenta. Aldonza Lorenzo. Aldonza Lorenzo es el nombre de la Dulcinea. Tenemos también otro personaje como el Sansón Carrasco, es denominado así el bachiller, el de la luna o de la blanca luna, el bachiller de Sansón de Carrasco, ¿no? Entonces, esos son los personajes. Ojo, no son los únicos. Esta obra es bastante amplia, que tiene más o menos, chicos, un aproximado de 600 personajes. 600 personajes. Por eso, seguramente para muchos y para los críticos, Cervantes es considerado como un genio de la literatura universal. Es un genio. O sea, por la capacidad descriptiva que tiene en sus obras, ¿no? Bien, hemos indicado que esta obra, El Quijote de la Mancha, es una obra que tiene dos partes. La primera parte que fue publicada en 1605 y la segunda parte que fue publicada en 1615. En la primera parte narra relatos, las dos primeras salidas del Quijote en busca de aventuras. Ya saben que sale con su amigo de siempre, el Sancho Panza. Y la segunda parte, reitero que fue publicada en 1615, relata la tercera, la última salida del Quijote. Concluye con la muerte de nuestro amigo el Quijote. Los escenarios, o sea, los lugares donde desarrollan esta obra, es el lugar La Mancha, por eso se llama el Quijote de la Mancha. Es decir, el Quijote, su lugar, su tierra natal era la ciudad de La Mancha. También Sierra Morena, Barcelona, entre otros, ¿no? Pero esos son los tres escenarios más importantes, sobre todo La Mancha. Bien, vamos a ver algunas de las ideas de esta obra, ¿ya, chicos? Vamos a resaltarlo. En primer orden ya hemos indicado, ¿no? En esa partecita, cuando hemos dicho que el Quijote pierde la razón, su cerebro se le seca por haber leído muchas novelas de caballería. Pierde la razón y sale en busca de aventuras. Y para eso va a buscar a su amigo, a su escudero Sancho Panza, y le nomina, ¿no?, como su escudero, y a cambio de su trabajo le ofrece le ofrece tierras y muchas monedas de oro. Obviamente el Sancho acepta
esa situación, ¿no? Luego tenemos aquí tenemos, luego de eso van a buscar al Rocinante, que es su caballo, que le va a acompañar el Quijote, y el burrito al Sancho, ¿no? Y en esas danzas van a conocerlo, el Quijote conoce a Dulcinea, a quien le va, digámoslo, inspirar todas las aventuras que va a hacer el Quijote. Bueno, vamos a ver con alguna de las aventuras. Una de las aventuras bastante conocidas que pasó el Quijote, recuerden que el Quijote había perdido la razón, estaba loquito. Y el Sancho era pues el que le hacía dar cuenta de lo que estaba errado, ¿no? Se dice que un día iban los dos por las llanuras de España y van a observar digamos así, en las mesetas de ese lugar, los molinos de viento, ¿no? Estos molinos de viento que generan energía, y cuando el Quijote observa, él considera que estos molinos de viento son unos monstruos, ¿no? Unos monstruos que quieren hacer daño. Entonces pide al Quijote, pide a Sancho que le preste su escudo y su espada, y empieza a pelearse con estos molinos de viento, pero el Sancho le dice pues que no son monstruos, sino son molinos de viento. Pero el Quijote, como era el que mandaba, pues dice que no, estaba intercado con la idea de que estos eran monstruos que le querían hacer daño. Entonces, aquí encontramos esa dicotomía, ¿no? Por un lado, el Quijote, que es un hombre muy idealista, muy imaginario, mientras que el Sancho es un hombre que le va a hacer dar cuenta de lo que está errado, ¿no? Es un tipo más pragmático. Otra de las aventuras que pasa el Quijote en este caso es básicamente, se dice, a ver chicos, ustedes conocen rebaños. ¿Qué es un rebaño? A ver, ayúdenme. ¿Conjunto de qué es un rebaño? Conjunto de ovejas. Muy bien, conjunto de ovejas. Ese es un rebaño. ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso? Dice que, observen acá, vamos a poner que es un rebañito, ¿ya? Voy a poner los puntitos ahí, es un rebañito, son carneritos, ovejitas. Vamos a poner así. Este rebaño iba en esta dirección. Y había otro conjunto de ovejitas que iba en dirección contraria. Es decir, iba en esta dirección. Entonces, cuando el Quijote se da cuenta de eso, dice que el Quijote considera que esos son dos ejércitos que se van a enfrentar, y se mete por entre en este caso, por las ovejas, con su espada y su escudo, pidiendo que no hagan guerra, que haya paz, ¿no? Pero no eran pues soldados, no eran ejércitos, digámoslo así, contrincantes, sino eran simplemente ovejas que iban a juntarse, ¿no? Entonces los dueños de los rebaños, de las ovejitas, lo agarran con los perros, lo golpean al pobre Quijote. El enfermo igual sigue pensando que había evitado una guerra, ¿no? Eso es como referencia. Bien, a ver, vamos a ver un pequeño video, chicos, un pequeño videíto, un pequeño resumen para terminar luego con un comentario. Ya ven un momentito, por favor. Un momentito, voy a extraer el enlace. Sí, estamos bien. Está apagado su audio del profesor. Sí, ahora un rato presento el video, por favor, un momentito. Voy a cortar mi cámara para cargar rápido.
Muy bien, entonces voy a presentar el video, chicos, un momentito. Presten atención, algo se nos va a quedar como pequeño resumen de esta obra. Bien, ahí les va. Un momentito. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la Profesor, su línea está de Don mal, Quijote creo, de la su Mancha. internet, porque está que no se escucha casi nada. Concéntrate para no perderte nada. En un Un momentito ya, chicos, no me sale bien la pantalla. Profesor, su dispositivo está mal. Un ratito voy a ver si puedo agrandar esto. Me está saliendo. Bien, ahora voy a intentar presentarlo, a ver si mejora ya, chicos. Un momentito. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero
escritas por el historiador Cide Hamed Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino Don Quijote confunde 2 rebaños con 2 ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, Caballero y Escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Ah, y si te ha gustado, suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Muy bien, queridos chicos. Es un pequeño resumen de la obra El Quijote de la Mancha. Espero que se haya dejado entender. Bien, vamos a continuar con la última parte de nuestra clase. Voy a presentar nuevamente la pantalla. Bien. Esta obra, queridos alumnos, vamos a ver un momentito, voy a agrandar esto. Esta obra del Quijote de la Mancha, ya hemos indicado, es una obra ícono dentro de lo que es la literatura universal. Y como tema central vamos a encontrar la obra, ¿no? La obra plantea la lucha entre lo ideal y lo material, ¿no? Entre el hombre idealista y el hombre materialista. Bueno, a manera de comentario, esta obra podemos indicar que la intención inicial de la novela fue combatir la afición a los libros de caballería. Es decir, seguramente en esa época, hablamos siglo XVI, XVII, había mucha afición a la novela de caballería. Entonces, su intención de esta obra al inicio fue seguramente combatir a esos libros de caballería porque en este caso es una parodia, ¿no? Si bien es una parodia, logra desarrollar personajes con gran complejidad, ¿no? En los protagonistas se presentan 2 tipos humanos eternos. El idealista, el hombre idealista, ¿no? Y el hombre, en este caso, que es justiciero, que está simbolizado en este caso por Don Quijote, mientras el otro, el materialista, ¿no? Que está representado por Sancho Panza, ¿no? Representado por Sancho Panza. Entonces, Sancho Panza representa el hombre materialista, mientras que el Quijote representa el hombre idealista. Ambos presentan la lucha entre el mundo del espíritu
y de los sentidos. Este mismo problema se plantea en cada individuo, en cada uno de nosotros, obviamente, ¿no? Todos tenemos un poco de Sancho, ¿sí? Tenemos alguito de Sancho y otro tantito del Quijote. ¿Estamos de acuerdo? Otro tantito del Quijote. Al final de la obra, en este caso, se produce un intercambio de psicologías. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. Es decir, Don Quijote, que es soñador, se ha contagiado con el realismo de Sancho, recuperando la razón. Mientras que Sancho se ha impregnado de la filosofía de su amo, en este caso de ser soñador, idealista, ¿no? Volviéndose más crédulo y más soñador. ¿Se dejó entender esta parte, chicos, al final? ¿Lo entendieron o los explico nuevamente? Sí, está bien, profe, está bien. Sí, profesor. Está claro, ¿no? Muy bien. Es decir, está bien entendido. Muy bien. Es decir, en la última parte de la novela, queridos chicos, ya hemos dicho que en esa convivencia entre el Quijote y el Sancho, pues el Quijote, que es idealista, va a tomar algo del Sancho, que es materialista. Y Sancho, que era materialista, va a tomar algo del Quijote. Por eso se llama esto la quijotización de Sancho. El Sancho va a tener algo de Quijote, por eso se llama quijotización de Sancho. Sancho va a tener algo de Quijote, ¿no? Y el Quijote va a tener algo de Sancho. En este caso, que es decir la sanchificación, ¿no? Digo, la sanchificación del Quijote. O sea, Don Quijote va a tener algo de Sancho. Y eso también pasa en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Bueno, al final de la obra se da esa mezcla, ¿no? Entre ambos. Buscan un equilibrio entre el Quijote y el Sancho. Al final de la novela lo que pasa es que el Quijote recupera la razón, lo que había perdido, lo que estaba loquito, recupera la razón y muere, ¿no? De eso trata esta obra, muere el Quijote de la Mancha. Ahora, esta obra, queridos chicos, es seguramente, en caso de nosotros, igual se va a impregnar de estas características. Nosotros, como seres humanos, igual buscamos el equilibrio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito. A ver, ponemos un ejemplo, ¿ya? A ver. Un ejemplo. Vamos a poner que yo me pongo el ejemplo, ¿ya? Vamos a poner que yo soy un hombre que me gusta libar alcohol, ¿ya? Tomo mucho, soy muy bebedor. Ejemplo, no es caso real. Y tengo un amigo que no bebe nada. ¿Sí? No le gusta tomar. Entonces, siempre los amigos, obviamente él como es mi amigo, vamos a buscar un equilibrio. Es decir, yo de lo que era bebedor, voy a dejar de beber. Y mi amigo que no bebía ni agua, va a empezar a beber algo. Y ambos vamos a buscar un equilibrio, un intermedio. Eso pasa también con las parejas. Ustedes, alguno quizás ya tiene pareja, tiene familia. En las parejas se da eso, se busca un equilibrio. ¿No? Entonces, eso se da en la pareja, se da en nuestra vida cotidiana, en todo aspecto de la vida. Y seguramente ustedes se recordarán cuando han ido al colegio, quizás en primaria y secundaria, cuando iban al colegio, por ejemplo, el más chancón, el más estudioso, llamemos así, ¿no? El más estudioso se junta con uno que no le gusta estudiar. Al final, el que es estudioso deja de ser tan chancón y el que no le gustaba estudiar un poquito sube su nivel y busca un equilibrio, un medio. Eso es lo que refleja en síntesis la obra El Quijote de la Mancha. Nosotros como seres humanos vamos a buscar un equilibrio porque vivimos como seres humanos, vivimos en sociedad, no somos una isla, siempre vivimos relacionados con las personas de nuestro trabajo, de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, eso
seguramente son los dos puntos de vista bastante desarrollados en el pensamiento humano, lo ideal y lo material. Es más la concepción filosófica del hombre idealista y del hombre materialista, ¿no? Alguien dice, yo soy idealista, yo creo en que Dios creó al hombre, ¿no? Mientras el materialista dice, no, el hombre no creó a Dios, sino nosotros venimos del mono. Hemos venido de un proceso de hominización. Entonces ahí está lo materialista, ¿no? Algunos que creen en Dios y otros que no creen en Dios, los incrédulos. Entonces siempre se va a dar esa dicotomía, esos dos aspectos en nuestra vida cotidiana. Sí, chicos, ¿alguna pregunta, queridos alumnos? En forma general de todo lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Por favor, pregunten con toda la confianza, no me tengan miedo, no tengan temor. ¿Ninguna pregunta? Por mi parte, no, profesor. Muy bien. Los demás están ahí y ya me abandonaron, ya creo. Profesor, yo tampoco no tengo ninguna pregunta, pero no he escuchado mucho la clase porque he tenido un percance. Profesor, disculpa, al final, ¿cuál es su término? ¿O en qué termina la obra? Sí, profesor, por favor. Ya, muy bien, hija, está bien. Y otra vez tenemos percance. ¿Alguien más levantó la manito? Claro, si no entendieron la tarea, no hay preguntas, pues. Ajá. Muy bien. Gracias. Muy bien, lo que preguntaba su compañera profe, ¿cómo termina la historia? La historia termina, reitero, cuando el Quijote y el Sancho salen en busca de aventuras, ¿no? Buscan, sobre todo el Quijote, lo que busca es busca hacer el bien, cueste lo que cueste. Ese era su propósito, hacer el bien. Pero él estaba loquito, pues. No tanto estaba en, digámoslo, entrar en razón, porque se enfrenta a los molinos de viento, a los leones, a las ovejas, al rebaño de ovejas. Simplemente él piensa que son personas que quieren enfrentar, hacer daño entre ellos mismos, pero al final de la obra, reitero, hemos indicado de que el Quijote va a tomar algo del Sancho, lo racional, lo material del Sancho, y el Sancho va a tener algo del Quijote, ¿no? El Sancho le va a transmitir al Quijote y el Quijote algo del Sancho. O sea, mutuamente se intercambian digámoslo, sus comportamientos universales entre lo ideal y lo material. Al final, el Quijote recobra la razón, o sea, lo que perdió la razón de haber leído tantas novelas de caballería, lo que él hace es recobrar la razón, toma conciencia y es juicioso, y al final de la obra muere el Quijote, ¿no? Muere el Quijote. Eso es en síntesis de esta obra. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, hacemos un pequeño resumen de todo lo que hemos platicado. Chicos, eso sí hay que tenerlo siempre bastante presente. Empezamos de acá. Dígame. No, profesor, muchas gracias por explicarme el término. Gracias, bendiciones. Ok, no te preocupes, hija. Entonces, hoy hemos platicado básicamente de la novela caballeresca, ¿no? Novela caballeresca que se desarrolla en el siglo XVII, en este caso, que corresponde a la época del barroco, y hemos indicado como máximo exponente, en este caso, a Cervantes, ¿no? A Miguel de Cervantes Saavedra, conocido como el Manco de Lepanto. El Manco de Lepanto, ya saben por qué el Manco de Lepanto, porque perdió su mano en la batalla de Lepanto y quedó tullido de por vida de su manito izquierdo y nunca más pudo movilizarlo. Igual escribió, incluso estando en la cárcel, porque él estuvo encarcelado, escribió sus obras como El Quijote y entre otras obras más. Ahora hemos visto ahí el Quijote como obra cumbre de la literatura universal, no solamente, ojo, en la lengua española, sino universal, en la cual hemos visto la lucha como tema, eje central de la obra, la lucha entre el hombre ideal y el hombre material, entre lo ideal y lo material, ¿no? Y como personaje, no se olviden, chicos, esto sí, el Quijote siempre representa el hombre ideal y Sancho el hombre
material, lo material, ¿no? Y ahí están los personajes, no se olviden, por favor. Esto recuerdo esta pregunta de Dulcinea. Recuerdo que vino una pregunta en un examen de admisión a una universidad. Si mal no recuerdo, fue a la uni, si mal no recuerdo, porque en mi caso siempre, cuando trabajo con los chicos de una institución, siempre trabajamos los pres, y vino esta pregunta: ¿cuál es el nombre de la Dulcinea? ¿Cuál es el nombre de la Dulcinea? Y ahí no se olviden, es Aldonza Lorenzo, ¿no? Bueno, porque pusieron ahí como distractor Alfonsa, Alonza, etc. Entonces, por ahí nos distraen. Y otra vez así cosas elementales que parecen sencillos, nos hacen pisar el palito, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta estos aspectos que en forma general lo desarrollamos, ¿no? Hemos indicado que esta obra tiene más o menos 600 personajes, pero los más resaltantes como personajes principales, ya sabemos, el Quijote y el Sancho, ¿no? Y su caballito, el Rocinante, y la mujer que siempre le va a inspirar al Quijote, la Dulcinea. Esos son los personajes más importantes. Ya saben, en función a esto, la primera parte publicada en 1605, la segunda en 1615. Y ahí se desarrolla todas las salidas del Quijote, ¿no? Y obviamente pasan 1000 aventuras. Y entonces esa obra representa pues el ícono de la literatura universal. Ojo, chicos, hemos indicado que Cervantes es un genio de la literatura universal. No hay que olvidarnos, profe, ¿quiénes son otros genios más? Son 3 genios que, de acuerdo a los críticos, se considera genios de la literatura universal. Uno es Miguel de Cervantes Saavedra, otro es Homero, no se olviden, el autor de la Ilíada y la Odisea, y otro genio que se le considera es el alemán Johann Wolfgang Goethe. Goethe también se considera como el último de los genios de la literatura universal, tiene varias obras. Una de las obras es Las penas del joven Werther. Eso lo vamos a ver con bastante detalle en quinto de secundaria. Pero tengamos en cuenta esos 3 grandes escritores considerados genios de la literatura universal: Homero, Cervantes y Goethe, ¿no? Homero es griego, Cervantes es español y Goethe es alemán, ¿no? Eso como referencia. Muy bien, queridos chicos. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna consulta? A ver. Todo está bien, profe. Muy bien, gracias, Cristian. Gracias, profesor, por explicarnos, por darnos a entender. Nos vemos en la próxima clase. Muy bien, queridos chicos. Gracias por su tiempo y su buena paciencia. Gracias. Bien, nos vemos la próxima clase, chicos. Feliz fin de semana, cuídense mucho y felicidades a todos. Gracias, profesor. Buenas tardes, chicos, cuídense. Muy bien, lo mismo a ustedes. Feliz fin de semana, pásenlo súper. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Chao, chicos. Chao, Lucita. Nos vemos, Lucita. Cuídate. Lucita.